del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos lo fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobra. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy me impresiona varios aspectos que presenta el evangelista Marcos en este relato de la multiplicación de los panes. Primero es la actitud de Jesús ante una multitud que ha estado con él, escuchándolo, que lo está buscando. Dice el evangelista el día de hoy: Jesús tuvo lástima, tuvo compasión, porque venía mucha gente de muchos sitios y allí recalca de lejos. Jesús tenía un sentimiento en sí que dice: pues no los puedo mandar así vacíos el estómago, no los puedo mandar en ayunas. ¿Por qué? Si los mando a sus casas en ayunas, ¿qué va a pasar? Dice la palabra de Dios: se van a desmayar en el camino. Y dice: y algunos han venido de lejos. ¿A qué se refiere? ¿A qué se referirá Jesús? Yo creo que Jesús sabe que las personas tenemos hambre, tenemos sed de amor, de justicia, de paz en nuestro corazón. Yo creo que al ir al encuentro con Jesús, Jesús sabe nuestras necesidades. Jesús sabe lo que realmente el ser humano necesita. Y Él no nos abandona, no viene a dejarnos solos. Y aquí hay una preocupación de Él. Dice: no te puedo dejar en ayunas, no te puedo dejar vacío en tu vida. Te tengo que dar algo que te alimente. Y yo creo que no nomás se refiere el evangelista el día de hoy a un pan material. Claro que también Dios lo da, Dios provee. Es lo que nosotros pedimos en la oración del Padre Nuestro:
que dame el pan de cada día, dame aquello que yo necesito para vivir, para seguir adelante. Dios provee, la providencia de Dios. Claro que hay un aspecto material que ya lo hemos visto, que Dios se preocupa por las personas que Él ama, que Él quiere, y también de aquellas que están lejos, que esa expresión puede ser gente pagana, gente que se siente excluida, gente que dice, no, pues yo no soy parte de este camino. Es Jesús también que se preocupa de aquellos que están alejados de Él, que quiere alimentarlos, quiere darle vida. Bueno, tenemos el primer aspecto, que puede ser un aspecto material, que ya lo vimos en la experiencia del pueblo de Israel, que caminó, ¿cuántos años en el desierto? 40 años. Y el Señor provió de alimento, les dio el alimento, el maná que caía del cielo, se los daba. Había momentos que el pueblo dudaba, el pueblo caminaba, pero era un momento de purificación, de alimentarlos, pero para que también ellos se interiorizaran en las bendiciones que Dios da, que Dios no quiere la perdición del ser humano. Esta es la misión de Jesús. Yo he venido para que todos tengan vida, y vida en abundancia. Yo he venido para que ninguno se pierda en el camino. No quiero que se pierdan. Esta es una primera actitud que nos presenta hoy el Evangelio de Marcos. Jesús tiene compasión, tiene una lástima por la gente que dice, no los puedo dejar en ayunas, no te puedo dejar vacío en tu vida. Y también podemos tener el otro aspecto, que es el aspecto espiritual, ¿sí? Que muchos están vacíos, muchos están deprimidos, muchos no viven una tristeza profunda. Y es Jesús que dice, yo no quiero que vivas de esa manera, vacía tu vida, sin sentido. Quiero que tenga sentido tu vida. Y para eso, pues hay que buscar ese alimento. ¿Y quién da ese alimento? Es Jesús. Es Jesús que hoy provee ese alimento. Ese alimento. Yo a veces me ponía a pensar, cuando algunos exégetas dicen, no, pues yo creo que nada más se refiere a la parte espiritual, y a que Jesús, referente a que Él es el pan de vida, ya nos hace referencia a la Eucaristía. Y hasta cierto momento yo también pensé, dije, bueno, yo creo que sí, ¿cómo va a dar de comer a tanta multitud, a tanta gente, miles? Pero en mi caminar como misionero, yo he visto cómo Dios también provee el pan material. Y lo vi en África, en tiempo de hambruna, en tiempo que la gente no tenía el pan material. 2 años que vivimos difíciles, más bien la gente, porque el misionero, dicen, siempre es el último que muere, porque la gente te da, siempre nos da a nosotros, pero la gente, vi cómo sufría de hambre. Yo nunca había experimentado eso, cómo ver niños buscando el alimento, pero cómo Dios provee. ¿Cómo lo provee? Pues por medio de tantos cristianos en la misión donde yo me encontraba, cómo la iglesia inmediatamente respondía a una necesidad de un pueblo, y inmediatamente me empezaron a enviar camiones con alimentos para poder distribuir a tantas miles de personas, miles, y fueron miles. Y allí fue cuando entendí, dije, mira, Dios actúa de una manera milagrosa, misericordiosa, que no se olvida. Y allí es el trabajo de la iglesia, el trabajo que tiene de buscar cómo aliviar pues, las heridas de un pueblo, las necesidades de un pueblo, no solamente las necesidades espirituales, de llevar la palabra de Dios, de llevarles el evangelio, que es vida. Pero ¿cómo darles vida si la gente tiene hambre en su cuerpo? Pero también he visto este rostro de la iglesia, cómo se desgasta para llevar este alimento.
y este alimento. Y si nosotros vemos en las estadísticas o buscamos quién es una de las instituciones que más provee, más que los gobiernos, más que un gobierno, es la misma Iglesia Católica en el mundo entero. Y yo puedo ser testigo de esto en África, cómo las ayudas de tantos cristianos se hace posible con la ayuda de la Iglesia, de alimentar tantas almas, tantas miles y miles de personas. También me hacía pensar el año pasado que fuimos a la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal, cuando tuvimos la vigilia con el Santo Padre, el Papa Francisco, en la que participaron millones de jóvenes, miles y miles y miles, y decían, pues, un calor inmenso, y decíamos, pues ¿cómo vamos a alimentarnos? Era un lugar desierto donde no había alguna tiendita que nosotros íbamos a ir a comprar cosas. Estábamos en despoblado, pero vi un signo maravilloso. Cuando íbamos entrando a ese sitio, había personas que nos estaban esperando con alimento, con bolsas, con agua, y proveían para todos nosotros. Y al final, increíble ver cómo había sitios que si tú no ibas a utilizar lo que te dieron de alimento, lo podías poner allí para que otra gente lo tomara. Y yo vi cómo sobraba multitud de comida allí. Eso me hizo referencia a la multiplicación de los panes. Es posible ese milagro. Para Jesús nada es imposible, para Dios nada es imposible. Y es aquí que viene el segundo aspecto que quiero tocar el día de hoy. Aquí cuando Jesús les dice a los discípulos, ¿sí? A ver, ¿qué vamos a hacer? No puedo mandarlos vacíos a esta gente. Hay una actitud de los discípulos meramente humana, y que ellos se cuestionan y se preguntan, ¿de dónde puedo sacar pan aquí en despoblado para saciar a tanta gente, para darle de comer a tanta gente? En otro evangelio Jesús dice, denles ustedes de comer, ustedes busquen. Pero aquí hay otra pregunta que Jesús les hace a los discípulos. Ok, ustedes no ven nada en despoblado, a ver, ¿cuántos panes tienes? ¿Qué es lo que tú tienes para aportar? ¿Qué es lo que tú puedes dar? Y yo creo que aquí esta es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, que muchas veces estamos esperando siempre de los demás. Y yo creo que la pregunta que Jesús nos hace el día de hoy, ¿qué tienes tú para aportar? No, es que no tengo nada. Dice, nadie es tan pobre que no puede dar absolutamente nada. Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado tantas bendiciones en nuestras vidas, que hoy el Señor te dice, ¿qué tienes tú para aportar? Tú da lo que tú tienes. No te preocupes de algo más, que yo voy a proveer. Pero nuestra parte humana, pues, lo vemos imposible. Creemos que eso no puede ser posible. Como hay nuestra parte humana que decimos, ¿cómo es posible que un poco de pan y un poco de vino se transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Cómo es posible que una mujer da a luz a un hijo y continúa siendo virgen? ¿Cómo es posible? Humanamente hablando, pues podemos decir, pues sí, eso es imposible. Pero ante esas preguntas que tenemos, que también la Virgen María la tuvo con el ángel, dice, ¿cómo va a ser posible que yo voy a quedar esperando un hijo? ¿Cómo va a ser posible? Y el ángel le da la respuesta, el ángel Gabriel. Sí, para el ser humano eso es imposible, pero para Dios nada es imposible. Y yo creo que aquí tenemos que mantener esto en nuestra mente, nosotros continuamente. ¿Sí? Tenemos esa parte humana que nos hace dudar, que nos hace cuestionar, que nos hace pensar tantas cosas. Pero hoy este evangelio de Marcos también nos presenta, yo creo que la confianza total en el Señor, que Él tiene compasión de cada uno de nosotros. Él no nos va a abandonar.
y especialmente aquellos que están lejos, aquellos que están retirados, aquellos que se sienten que no son dignos. Es el Señor que también se preocupa y te dice: ven, yo voy a proveer para ti, para que no desfallezcas en el camino, para que no desmayes en el camino. Yo creo que esta es la preocupación que Dios tiene para todos nosotros, que nosotros no desfallezcamos. Yo creo que pensemos dónde me encuentro yo, en el grupo de los discípulos que el Señor nos dice: a ver, vean qué tienen, pregúntate qué es lo que tú tienes para poder aportar, busca qué podemos hacer para poder curar estas heridas, para poder sanar esta hambre de toda esta gente. A ver, ayúdame. Yo lo puedo hacer solo, pero yo te invito a ser parte de esta misión. Y aquí es lo que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿sí? ¿Qué puedo dar? ¿Qué estoy yo llamado a dar? Y no tener miedo, porque Jesús te invita a ser parte. O quizás alguno de ustedes está en el otro grupo de esta gente que está en la búsqueda de ese alimento que da vida. Pues no tengas miedo, acércate al Señor, porque Él no te va a dejar en ayunas. Él no te va a dejar con hambre, porque Él es el pan que da vida a nuestras vidas. Pues recordemos hoy en esta Eucaristía, en cada Eucaristía, yo he venido para darle vida al ser humano y dársela en abundancia, porque yo soy el pan de vida. Así sea. Amén. Amén.